Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo, por este día domingo fresco, Señor Dios. Padre, hoy colocamos en tus manos a tu pueblo que necesita escuchar tu verdad, pueblo que viene con sed de tu verdad, Señor. Hay un clamor en tus hijos por escuchar la verdad, Señor. Nuestro espíritu clama por tu verdad, Señor Dios, por tu palabra. Y hoy te pedimos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Señor, hoy oramos por nuestros hermanos, por sus necesidades y circunstancias que hoy estén atravesando. Tú las conoces. Padre, mira a tus siervos, a tus siervas, mira lo que les está pasando. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la gloria y la honra es solo para ti. Mira todo, Padre, y trae respuestas conforme a tu gloria, Señor. Hoy te pedimos, habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, porque queremos oír tu palabra y obedecerla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, esta palabra la he titulado Señor, sana mi corazón. Amén. Orando al Señor, uno pregunta muchas cosas al Señor. Y uno pregunta, pero Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué pasa esto otro? Señor, y ore, ore, ore. Cuando ¡ting! Dios le hace entender a uno las cosas. En las semanas anteriores, que el Señor me permitió compartir la palabra, por ejemplo, veíamos cómo nuestra oración podía permitir que Dios manifestara su gloria o sencillamente nuestra oración no estar a la altura para que Dios manifestara su gloria. Hablábamos de restaurar el altar y la restauración de ese altar tenía que ver con la restauración de nuestras relaciones interpersonales a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de comunidad. Amén. ¿Cómo teníamos que restaurar nuestra relación con Dios? Veíamos que el pueblo de Israel se había apartado de la comunión con el Señor para seguir ídolos y por ende se había separado de sus hermanos y eso había permitido que llegara una bruja llamada Jezabel para imponer un culto falso. Cuando el pueblo de Dios no está unido, cuando el pueblo de Dios está separado del Señor, su Dios, entonces viene cualquiera con un culto falso, novedoso, y atrae a la gente. Tristemente uno ve eso, que porque la gente prefiere escuchar las fábulas y no la verdad. ¿Por qué? Porque se apartó de la comunión con Dios y de la comunión con su prójimo. Entonces la restauración de mi comunión con Dios y mi comunión con mi hermano me permite levantar mis manos a Dios en lo secreto, me permite levantar mis manos a Dios aquí como iglesia. El apóstol Pablo decía, quiero que en todo lugar se levanten manos santas, sin ira ni contienda. Amén. ¿Cómo es de importante la unidad entre nosotros? Y entonces debemos derribar la ira y la contienda. La ira es una reacción explosiva ante algo que enoja. Y muchas veces no hay control y la respuesta que le damos a nuestro hermano por algo que dijo mal es que le volamos la cabeza con la lengua. Que usted dijo que y pum, y lo descabezamos. Para que aprenda. Uy, ¿sí? ¿En cuántas iglesias no se arman y arman las discusiones en la puerta de la iglesia? Lo sé porque lo he visto. Y la gente dice, estos no son los cristianos que se aman, mire. No, o sea, en todo lugar manos santas que están apartadas de la ira y de la contienda, restauración del altar. Y luego cuando prediqué la semana anterior, hablábamos de una renovación de nuestro ser, de nuestra parte interna, de nuestro entendimiento.
para poder comprender qué es lo que Dios quiere hacer. Y no solamente comprender, comprobar. Y cuando hablo de comprobar es que usted mismo probó de qué se trata. Amén. O sea, usted va a comprar un vestido, primero se lo mide, ¿cierto? Un traje, primero se lo mide, me mide el pantalón a ver cómo me queda, cómo se me ve la camiseta. Y lleva a la mamá, lleva a la hermana, lleva a alguien para que le diga, sí, se ve bien, no, se le ve mucho la barriga, no, se ve bien, no, le queda muy bajo, le queda muy largo, le queda, sí. O sea, y entonces usted prueba eso que va a ser suyo. Pero para que la iglesia compruebe lo que está en el plan de Dios, que es su voluntad, tiene que tener una renovación. Amén. Para tener esa renovación partimos por una rendición. Yo rindo mi cuerpo. Mi cuerpo no tiene opinión. Y mi interior, mi alma, mi ser, entonces lo presento a Dios para que Él lo transforme. Haga una transformación, un cambio. Un cambio que obra por el Espíritu de Dios. Y eso lo veíamos la semana anterior. Y como consecuentes con ese tema, en en este mes de septiembre, entonces arrancamos con un tema del corazón, el estado de nuestro corazón. Y lo primero que vamos a ver es sobre un corazón sano. Y quiero compartirles este pensamiento, hermanos. El estado de nuestro interior determina la percepción que tenemos de nuestro exterior. Amén. El estado de nuestro interior determina la percepción que tenemos de nuestro exterior. Mire, hay veces que alguien es tan negativo que a las soluciones les encuentra problemas. Así es la cosa. Llega y dice, no, y no tengo para el bus, pues no tengo para la moto. Pues mira, aquí le doy 4,000 para que se. ¿Y qué tengo que hacer por esos 4,000? ¿O qué? ¿O qué? No, 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 es que yo se los, pero ¿qué me va a pedir usted a mí después? ¿O qué? ¿O qué? No, 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 hágale porque lo necesita. Usted es mi amigo, yo se los doy. No, no, ¿y después qué? O sea, le pone problemas y le regalan una colombina. Le regalan un dulce y mira a ver si viene con condiciones. O sea, eso pasa cuando alguien tiene un problema en su interior, todo lo ve malo. Y quiero relatarles una historia. Esa la escuché hace rato y me llamó y la recordé. Un abuelito, imagínense un abuelito, raca mandaca del Señor. A usted los ve todos corpulentos, todos derechos a los abuelitos, muchos de ellos. Y ese señor tenía un bigote prominente, ¿no? Así grande, un bigote grande, poblado. Y se levantó, hizo sus actividades y se sentó un momentico a descansar y se durmió. Y tenía unas bellezas de nietos que lo estaban visitando, inquietos, intensos y canzones como ellos solos, y agarraron un queso que estaba podrido, lo sacaron de la basura y le untaron el bigote al abuelo con ese queso podrido. Se lo untaron, solo imagínense los dos nietecitos, solo yo me los puedo imaginar, ¿sí? Me los puedo imaginar ahí haciendo su plan y untándole al abuelo. Eso quedó con ese bigote. Pues como el bigote era canoso, pues ese queso ahí pues no desentonaba, ¿no? Y entonces se fueron y se escondieron a ver qué iba a hacer el abuelo con ese queso ahí en el bigote. Y llega, se para y dice, mira, ¿por qué la sala huele tan feo? No, mira, trapea y eche zampico otra vez, eche el ambientador y esta vaina que feo huele. Uy. Y ese abuelito, pero azotado con ese olor, ¡qué feo! No, 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 no.
Y la señora no sabía qué hacer, trapeó 3 veces y nada. Digo, no, 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 usted cómo es de mal para los oficios, mire cómo le quedó oliendo de feo, yo me voy de aquí. Y se fue para la cocina, y es que para tomarse un tinto, cuando, uy, pero mija, qué desaseo, y la cocina huele feo. Todo le olía feo, hizo lavar a la señora la cocina 3 veces y llegó pasado al lado de la mujer. Pero mija, usted no se bañó. Uy, qué feo huele, mija, le hizo bañar 2 veces y salió a la calle y cuando se dio cuenta, y pero ¿cómo huele de feo hoy? El que estaba oliendo feo era él, porque tenía el bigote untado de queso podrido. Amén. Y mire, como el queso podrido que hace que todo huela feo, así es la amargura. Diga conmigo la amargura. Y diga conmigo, la amargura lo contamina todo. Y por eso hablamos de que Señor sana mi corazón, porque un corazón amargado todo lo ve oscuro. Llega y se levanta el día soleado. Dios bendice a Barranca casi siempre con días soleados. Y de pronto apareció una nubecita. ¡Ay, no va a llover! Una nubecita ya ve todo negro. Y de pronto amaneció el día como, no, yo no salgo con semejante diluvio. Y de pronto me deslizo, y me pego y me caigo. No, 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 no. Los saludan vecinos, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Sí, todo lo ve oscuro y todo lo ve mal. Esa es la amargura. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire lo que hace la amargura. La amargura estorba el caminar del que la tiene. Una persona con un corazón con amargura no avanza espiritualmente. No se le ve ningún progreso espiritual. No hay fruto en esa vida. Amén. Pero hay algo peor. Dice contamina. Amén. ¿Y cómo sabe uno qué es la Biblia dice? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué habla un amargado? De su amargura. De su amargura. Cuando hay veces pasan algunas congregaciones que salen personas que no son leales y se levantan en rebeldía contra el pastor, contra la iglesia, dividen la iglesia. ¿Qué ha pasado? Y los hermanos que quedan, algunos quedan heridos y dolidos. Y hermano, cuénteme cómo está. No, pues ahí llevándola, sufriendo esa de la lealtad de esos sinvergüenzas, que Dios mire y reprenda, sinvergüenzas degenerados, como atreven a dejarnos de esa forma. Mejor dicho, no los baja de lo peor. Y todo el mundo, ah, sí, claro, por supuesto, sí, 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 sí. Estamos hablando, estamos hablando. O sea, la charla se vuelve monótona, no es ir hablando de su problema. Vive endeudado y vive hablando de sus deudas. Está enfermo y vive hablando de sus enfermedades. Alguien le hizo algo y vive hablando de lo que esa persona le hizo. Y claro, esa amargura acaba contaminando al otro. Y en consecuencia no es uno el estorbado, son varios. Amén. Amén, hermanos. Recuerde, la amargura, ya les explicaré qué es la amargura, porque uno dice amargura, sí, terrible la amargura, pero ¿qué es la amargura? Entonces, la amargura estorba el caminar del que tristemente permite que esa raíz ocurra en su corazón.
y la amargura contamina a los oyentes. Amén. Por eso el apóstol, por eso el escritor de Hebreos dice, mirad bien. Eso quiere decir, ponga cuidado. Amén. Amén, hermanos. Póngase trucha, póngase las pilas. Mire. Amén. Dice, no sea que alguno, mire, la amargura se levanta como un obstáculo, porque la persona piensa, se aparta de confiar en la gracia de Dios. Y ese es otro efecto terrible. O sea, nosotros somos salvos por gracia. O sea, usted y yo no tuvimos que hacer nada para ser salvos. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Nos presentó justos delante del Padre. O sea, nos santificó, nos justificó, nos salvó. Amén. La palabra que oímos para aceptar a Cristo, Dios la mandó. Y fuera de eso, el Espíritu Santo vino y nos convenció. Amén. O sea, el mérito todo es de Dios. Amén. Mérito divino. ¿Me copian? Y eso lo creemos en toda la iglesia del Señor sin matices. Por la gracia del Señor somos salvos. Pero ¿qué pasa? Una persona con amargura cree que tiene que hacer las cosas ella. Es que si no hace uno las cosas, no las hace nadie. Entonces cree que debe esforzarse. Obviamente tenemos como creyentes, debemos esforzarnos en la gracia. O sea, estamos cubiertos por la gracia y el Señor nos lleva a hacer buenas obras conforme a su voluntad. Pero esa persona cree que tiene que hacer más que eso. Amén. Y es que aquí no oran, yo sí. Amén. Es que aquí nadie lee la Biblia, yo sí. Ese pastor no sabe explicar Biblia, yo sí. La amargura hace que crea que con su propio esfuerzo, sin necesidad de nadie, él puede. Y lo que hace es que se aparta de la gracia de Dios. Terrible, ¿cierto? ¿No le parece terrible, hermanos? O sea, ese es un problema que ha estado en el pueblo de Dios. Y usted encuentra de la amargura desde los primeros libros. Hay referencias de la amargura hasta el Apocalipsis. Y eso indica que es un tema al que usted y yo tenemos que tenerle cuidado. Por eso el escritor de Hebreos dice, mirad bien, mire, mire con cuidado. Amén. Hay algo, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Amén. La amargura no deja crecer una vida. La amargura no deja crecer una iglesia. Amén. Eso ocurre. ¿De qué hablamos? De nuestros problemas, de nuestros dolores, de nuestras circunstancias, de lo que nos hicieron. De todo hablamos, menos de Cristo. Eso no trae crecimiento, hermanos. Amén. ¿Cómo tratamos? Ahora, una cosa es lo que hablamos. Ahora, si no hablamos, tratamos. ¿Cómo tratamos a la persona que llega a la iglesia o a la que está en la iglesia al lado suyo desde hace rato? ¿Cómo la tratamos? Piénselo. ¿Cómo estoy tratando a mis hermanos? Amén. Mire, el mundo que nos rodea está plagado de amargura, plagado, repleto, lleno. Tristemente, la amargura aquí en Colombia está desde los puntos más altos de la nación y se habla en cadena nacional. Usted está viendo una telenovela o noticias cuando hay una noticia importante, alguien va a hablar y comienza a hablar esa persona y solo escupe odio, amargura, rencor.
¡Guau! Y de ahí para abajo, hasta llegar al último de los colombianos, todos hablan igual. La iglesia tiene que ser luz en medio de este mundo amargo. Tiene que ser un dulce en medio de este mundo amargo. Amén. Agua dulce en medio de un mar lleno de amargura. Eso tiene que ser la iglesia. Pero para eso la iglesia tiene que revisarse. Y por eso está ese gran letrero que les mandé a todos. Señor, sana mi corazón. Corazones sanos son instrumentos útiles en las manos de Dios para alcanzar a corazones enfermos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, antes de decir, ¿por qué no viene gente a la iglesia? Digamos, Señor, revisa mi corazón. Mi corazón, ¿cómo está? El miércoles que tenemos la enseñanza, estamos hablando de crecimiento. Y les dije, hermanos, evalúe su crecimiento. Evalúe su crecimiento. ¿Cómo estoy creciendo? Y mire, aquí tenemos una causa porque no puede usted y yo estar creciendo, porque hay algo de amargura. Brotó una raíz. Y puede ser que algunos no tengan una raíz, tengan ya una plantación. Si tienen un campo de labranza de amargura. Aquí regando la amargura, pastor. ¿Quiere una matica? Imagine usted eso. Y yo decirle, no, vengo a traerle más para plantar. No, hermano, qué horror. Quiero compartirle lo que decía un pastor reconocido, pastor David Wilkerson. Le recomiendo la película La Cruz y el Puñal, que él fue en la década del 50 a predicarle a unas pandillas. Le predicó a dos de las pandillas más violentas de Nueva York y se convirtieron al Señor. Y de ahí salieron testimonios de este pastor y de todos esos hombres que se convirtieron en instrumentos de Dios para alcanzar a otros. Y hasta el día de hoy se ve el fruto. Y quiero compartirles una frase de este pastor. Él comentaba sobre la amargura lo siguiente: si permites que una semilla de amargura, envidia o falta de perdón crezca en tu corazón, estás silenciando la voz de Dios en tu vida. Amén. Porque dice, bueno, sí, sí, la amargura es terrible. ¿Y qué es la amargura? Entonces, de la amargura se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en la medida en que se conoce la palabra, el entendimiento sobre la amargura también se fue abriendo. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra amargura es la palabra Mara, M-A-R-A, Mara, y es una aflicción de corazón. Amén. Es alguien que sufre una tristeza muy grande y es tan grande que esa amargura se puede convertir en un veneno que lleve a abandonar al Señor. Mire usted el concepto que tenían los hebreos sobre la amargura. Y vamos a mirar Ruth, por favor, el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Amén. Y habla de la aflicción grande que esta mujer tenía, Mara, amargura, aflicción total, porque se había ido plena. La palabra Noemí quiere decir plena, placentera, llena. Y se había ido con su esposo y con sus dos hijos,
porque había hambre en Israel y se fueron a la tierra de Moab. Y en la tierra de Moab se casaron sus dos hijos con dos mujeres moabitas. Pero resulta que se murió el esposo y se murieron sus dos hijos, no tuvieron ni nietos con estas mujeres, no le dieron nietos con estas mujeres. Y resulta y pasa que una de estas mujeres la deja y solo regresa a la tierra de Israel con una de sus nueras, una mujer extranjera. Y ella llega diciendo, Dios me fui de aquí plena, placentera, y he llegado completamente afligida hasta la amargura. Amén. Eso es la amargura, un dolor intenso en el corazón, producto de una circunstancia terrible. Amén. Imagínense que se le mueran tres de sus parientes y así sin más. ¿Mm? ¿Qué hay en el corazón de una mamá que le matan el hijo? ¿Qué hay en el corazón de unos hijos a los que le matan el papá? Amargura. ¿Qué hay en el corazón? ¿Por qué hay tanto drogadicto en la calle? ¿Usted se ha pensado? Porque uno llega y los juzga y dice vicioso, ñero, marihuanero. Aló, policía, venga, que esto está repleto de marihuaneros. O sea, uno los por debajea. ¿Por qué son así? Por la amargura. Todos ellos tienen montones de atentados encima de ellos. Tienen una cicatriz que le hizo el no sé quién, tiene un huequito que casi lo corona que le hizo el no sé cuál. Y ellos todo eso lo tienen acumulado. Y ellos creen que fumando vicio se libran de todo eso y no. Es como si una boa les enrollara el cuello con uno de con su cuerpo y fuera eso enrollar a otro anillo más. Eso les está pasando. Todo por la amargura. ¿Por qué hay tanto alcohólico? Por la amargura. Mire, el mundo nos ha vendido la idea de que el tiempo cura las heridas y no. Lo que hacemos es posponer el proceso de sanidad y mucha gente se muere con esas heridas. No avanza espiritualmente por esas heridas. Hay otros que dicen, no, es que yo tomo para ahogar las penas. Pero alguien dice, el problema es que las penas saben nadar. No hay forma de que usted o yo ahoguemos la pena con trago o con droga. No hay forma. Lo que hacemos es meternos en otro problema. Y entonces ese alcohólico que está bebiendo por amargura le trae amargura a su esposa y a sus hijos. Amén. Ese drogadicto que está consumiendo droga por amargura, entonces le trae amargura a los papás. Entonces hay papás que dicen, muy bonito con esa droga, ¿no? Que vamos a ver si algún día cojo el que se la vendió y a ver cómo lo dejo. Y hay papás que han cumplido la amenaza. Y entonces amargura porque está en la cárcel porque mató a alguien. Amén. Mire lo que hace la amargura. La gente dice, no, es que solamente estoy enojado. No, señor. Todo el daño que se hace a una persona por un resentimiento, no nos lo imaginamos. Amén. Mire lo que le pasó a Jacob, uno de los patriarcas. Los hijos le dijeron una mentira. Tu hijo José está muerto. Y él de una vez entró en luto. Él creyó esa mentira que le estaban mostrando del traje de su hijo untado de sangre. Él se creyó ese cuento. Y él dijo, descenderé enlutado al Seol. Entonces todos los días vivía con esa aflicción, hasta que un día le dijeron, no, papi, lo que pasa es que su hijo José sí está vivo y está mandando en Egipto. Cuando
le dijeron esa verdad, se le fue el luto y pudo escuchar la voz de Dios. Como nos compartía el pensamiento que les hablé del pastor David Wilkerson, la persona que se deja contaminar, que admite la amargura, deja de escuchar a Dios. Jacob creyó en una mentira y se llenó de amargura y dejó de escuchar a Dios. Los patriarcas en la época de Jacob eran el instrumento de Dios para comunicar a Dios su voluntad a la tribu. No había sacerdotes en ese momento. Entonces Jacob ofrecía sacrificios, se presentaba como el sacerdote de su casa y Dios le hablaba. Y era una tradición que Dios tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero en el momento en que Jacob le creyó a la amargura, dejó de escuchar a Dios. Amén. Usted dice, pastor, ¿por qué no siento que Dios me habla? Pastor, ¿por qué no siento que mis oraciones suben del techo? Pastor, ¿ore usted que Dios lo escucha? Hermano, Dios también lo escucha a usted. ¿Por qué? Por la amargura. Por esa horrible amargura que afecta los corazones. Entonces, imagínese usted, Dios no lo quiera, pero imagínese la iglesia un club amargados, todos con el ceño fruncido. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuente de mi vida. ¡Hey, qué felicidad la que tengo! Todos amargados, todos amargados. Y llega el pastor, dice, y también en la misma, el pastor así también otra seña, otra línea. ¡Qué gozo, hermano! Aleluya. Saluden a la persona que llega por primera vez y todos voltean con ese ceño calibre .50. Uy, yo no quiero estar tan alegre como ellos están de alegres. No. Y le digo sin exagerar, hay veces nos ha pasado. Nos ha pasado. Mire, una vez estaba en un evento con gente de la calle y mi función es atajar. Pero usted no sabe lo que es trabajar con gente de la calle. Esos son, ellos, cuando usted va, ellos ya han ido y han regresado. O sea, aviones como ellos solos. Y entonces era repartirles unas ayudas y yo así, siendo parte del cordón de seguridad y cuando yo aquí y ya iban por acá y se me iba saliendo el gamín también. Y llegó, me mira un pastor y me dice, tranquilo, ¿qué? Tranquilo, tranquilo, no hay problema. O sea, se me iba saliendo el amargado. O sea, un explote, digo, no, tranquilo, tranquilo. Amén. O sea, la iglesia debe ser agua dulce, potable, en un mundo que está enfermo por beber agua amarga, venenosa. Amén. Mire lo que pensaba a la luz de la escritura del Nuevo Testamento, lo que es la amargura. O sea, si veíamos que en el Antiguo Testamento se pensaba como en una aflicción del corazón profunda que llegaba a envenenar el alma, ya en el Nuevo Testamento se supo que la amargura es un resentimiento y una actitud hostil. El resentido no solamente está triste, el resentido también está como una cascabel. Está moviendo el cascabel, está así parada y moviendo el cascabel. Solo es que te acerques y te meto un mordisco que no olvides. O sea, la actitud del resentido. O sea, no solamente tiene un dolor en su corazón, tiene una actitud que enfrenta a los demás. Amén. Miren lo que nos dice el apóstol Santiago en
Sí, Santiago 3, perdón, versículos 8 al 11. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Se acuerda lo que hablamos del veneno, cierto? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, nos fuimos hasta el 12. Salada y dulce. La palabra que usa Santiago es la palabra picria. Y Santiago lo define como un veneno que lleva a la persona a hablar palabras agrias contra otro. Amén. O sea, ¿cómo es? Dice que está llena de veneno mortal. O sea, la amargura hace que la persona no le importe. Ahorita estaba alabando a Dios, pero luego sale de la iglesia y con esa lengua machetea al prójimo. O sea, no es que sea de lengua viperina, es que la lengua parece una culebra. Amén. Hay un monstruo en el cine. El, el, la película se llama Alien. Esa película es de la década del 80, las primeras. Entonces, monstruo grande que abre esa boca con unos colmillos terribles, pero tiene una cosa que le sale que también tiene colmillos. Y ¡tan! Esa es la lengüita que tiene, una lengua con colmillos que, que se clava en la presa. En los creadores de ese monstruo dicen que se basaron en la mantis religiosa, en las fauces de la mantis religiosa, pero también en las fauces de la larva de la libélula. La libélula tiene unas fauces que cuando la cría, que está en el agua, en los charcos, entonces está persiguiendo renacuajos. Entonces, cuando está cerca de ellos, abre la boca y lanza la lengua. O sea, no la dispara, la lengua pegada al cuerpo y ¡pum! Y se clava en el renacuajito y se lo almorzó. Y muchas veces hay creyentes que tienen esa lengua así, la abren y se la clavan al hermano, llena de veneno mortal, tenaz. O sea, estoy hablando aquí el apóstol está hablándole a la iglesia de una misma fuente. O sea, usted y yo somos fuentes, hermanos. Y de nuestro corazón no puede brotar una palabra amarga. O sea, si sale algo amargo es que hay un depósito de agua y tenemos una llave. Entonces cerramos la llave de agua dulce y abrimos la de agua amarga y sale. Y rajamos del prójimo, despotricamos de las autoridades. De todos hablamos, pero nada le sostenemos a nadie, decía un amigo. Amargura. Tenaz, ¿cierto? Mire lo que decía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro decía lo siguiente, que la amargura lleva a la persona a un estado de cautividad espiritual. Miremos Hechos 8, por favor. Hechos de los Apóstoles 8, versículos 22 al 23. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Prisión, o sea, hiel de amargura. La hiel es como la bilis, es amarga. Amén.
Entonces la persona está hablando palabras amargas, hay amargura en su corazón y por causa de esa amargura está preso, tiene una cautividad espiritual. O sea, ya vemos lo que hace la amargura. No solamente envenena a la persona, no solamente hace que solo hable de su problema, no solamente lo detiene, no solamente contamina a otros, es que la persona está esclava, está cautiva, está presa, encadenada. Estar en una prisión, o sea, había prisiones de prisiones. Amén. Había calabozos donde la persona pues iba a esperar el, el juicio, ¿sí? Y no crea que le llevaban comida, la familia tenía que llevarle comida. Si no, allá se moría. Hay veces le tiraban sobras y comida podrida, tenía que comerse eso. Pero había una parte en los calabozos que era como un tubo hasta el fondo y lo cerraban. Y eso era una prisión para olvidarse de la persona. Esa era una prisión de maldad, hermanos. O sea, echaban a una persona ahí y cuando la persona llegaba hasta el fondo, estaban los esqueletos de los antiguos inquilinos. De allá no los sacaba nadie, a no ser que le tuvieran misericordia. Hay veces, en otras épocas, llegaban y digamos, lo metían en una jaula y lo colgaban en la muralla. Y allá lo dejaban hasta que se pudría. Y eso es lo que hace la amargura, una prisión de la que usted no va a salir sin la ayuda del Señor. Amén. Por eso le decía el apóstol Pedro a este hombre, ruega a Dios que te perdone ese pensamiento de tu corazón. Amén. Entonces, y como vimos en el texto del inicio, la amargura contamina. O sea, la amargura es contraria a la proclama de la iglesia hueldellana y sobre todo a la proclama de la palabra de Dios, santidad a Jehová. Amén. John Wesley, hablando de la perfección cristiana, hablaba de que nuestra búsqueda de Dios y nuestro proceso de perfección nos llevaba a abandonar las emociones negativas, en este caso, la amargura. Amén. Francis Asbury, discípulo de John Wesley, él hablaba mucho sobre la santificación y la santificación como creyentes nos lleva a abandonar prácticas que son contrarias a la escritura. Nos lleva a apartarnos. La santificación nos lleva a apartarnos de la amargura. Amén. Entonces, nosotros como creyentes, en el proceso de perfeccionamiento cristiano, en el proceso de santificación cristiana, la amargura no tiene parte con la iglesia del Señor. Amén. Por eso, cuando dice contamina, contamina y santo no tienen parte. Amén. Lo vuelvo y le repito, lo que contamina y los que son santificados no tienen comunión. Amén. Usted ha sido santificado por el Señor Jesucristo. Y usted y yo estamos en un proceso de santificación constante con el Señor. Y eso no tiene que ver nada con algo que contamine. Amén. Por eso el escritor de Hebreos también decía, cuidado. Por eso Pedro, el apóstol, también nos hablaba, cuidado. Amén. Amén, hermanos. Ay, Señor. La amargura nos hace ver todo más malo de lo que realmente es.
Una situación terrible para un amargado es una catástrofe. Y una situación de bendición para un amargado es una catástrofe. O sea, no ve nada bueno. Amén. Nos lleva a pensar que todos están en nuestra contra. Y espiritualmente tenemos una vida cautiva y apartada de Dios. Amén. Eso es, esa es la perspectiva del amargado. ¿Qué salida tenemos, hermanos? Miren lo que dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Él sana. O sea, la amargura produce un quebranto. Y el único que sana ese quebranto de la amargura es Dios. Amén. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Miremos lo que dice en Lucas 4:18, por favor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire esto, el Señor Jesucristo fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fue enviado a poner en libertad a los oprimidos. Acuérdense que hablamos que la amargura produce quebranto, pero también hablamos de que la amargura produce cautividad. Amén. El Señor Jesucristo ha venido a traer libertad, a traer sanidad. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Arrepiéntete de esta tu maldad. Le digo, aunque alguien pueda haberme herido, yo soy responsable si le doy trascendencia a esa herida o no. Mira, hay grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios que fueron heridas o heridos hasta, mejor dicho, no nos imaginamos ese dolor. Hijos quedaron sin padre porque el papá estaba predicando el evangelio y se lo mataron. Hay un salmista conocido y al papá se lo mataron porque estaba predicando el evangelio y la mamá se quedó sola con sus muchachitos. Luego el Señor permitió que esta señora se casara de nuevo, llegaron otras dos hermanitas al combo. Y le digo algo, fue muy difícil para este hombre. Hubo marcas en él, pero Dios lo levantó y hoy en día es un salmista, pastor, conferencista de la palabra de Dios. Sus canciones animan, su palabra anima. ¿Y de dónde sale eso? De un corazón que fue sanado. Amén. Es un hombre que anima a la gente a adorar a Dios. ¿Eso de dónde sale? De un corazón sano. Una mujer de Dios misionera, Elizabeth Elliot, a su esposo se lo mataron. ¿Qué hizo esta mujer? Ella se fue a predicar el evangelio a los que le habían matado al esposo. Y los hijos crecieron predicando el evangelio a los que habían matado a sus papás. Amén. Ellos decidieron no dejarse ganar de la amargura y perdonaron. Por eso dice, arrepiéntete de este tu mal. La decisión de tener amargura es nuestra. Por lo tanto, somos culpables de estar amargados. Amén. Pero también debemos perdonar. Amén. ¿Cuánto daño no nos han hecho las personas?
no acabaríamos de contar. Ay, hermanos, si les contara y todos llorarían conmigo. Mire, un pastor muy querido nos decía lo siguiente: hermanos, yo soy cristiano, y nos dijo los años de que era de cristiano. Y dijo, una persona que lleve todo ese tiempo de cristiano ha sido traicionado, ha sido engañado, ha sido atacado, pero se ha mantenido firme con el Señor. Amén. Hermanos, yo soy cristiano desde el año 92, para la gloria de Dios. Por la gracia de Dios soy salvo desde el año 92. Y le digo, he tenido que ver de todo. Pero es una decisión mía amargarme o no, perdonar o no. Y yo quiero agradar a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, para un pueblo amargado, lo primero ahí es que arrepentirse. Yo debo decidir no seguir con la amargura, hermanos. También debemos perdonar a quienes nos hayan hecho daño. No tenemos excusa. Mire, el Estado Islámico, Al-Qaeda, todos estos grupos terroristas persiguieron cristianos como si se tratara de perseguir presas. Los pastores tenían precio por su cabeza. Perseguían a las cristianas para obligarlas a casarse con ellos. Perseguían a los niños para obligarlos a ser soldados. Y muchas familias les tocó escapar para evitar que pasara eso. Y le preguntaron a unos niños, imagínense unos niñitos aquí como este jovencito que estoy viendo, y aquí como este otro, y allá como la niña, así tal cual. Es más, son hasta parecidos, así morenitos, así. Y llegan y le preguntan, ¿usted qué opina de las personas que los persiguieron y los hicieron salir de sus casas? Y llegan y dicen los niños tan dulces, oramos por ellos todos los días para que conozcan al Señor. Estos nenes orando por aquellos que posiblemente le mataron al papá y a la mamá y a los abuelos. Decidieron no tener amargura y perdonar. O sea, ellos saben lo que es el dolor. Hermanos, estamos en un lugar donde sabemos qué es el dolor, pero también debemos saber que hay un Dios que sana ese dolor. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quiero recordar una frase del pastor Charles Spurgeon cuando recordaba el tema de la amargura. Y él decía, ve al Calvario y luego aprende a perdonar. El Calvario es donde crucificaron al Señor Jesucristo. Y allá en el Calvario el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y en medio de una sociedad donde hay abusos y donde no han parado los abusos, una sociedad donde la gran parte de las personas que nos rodean han sufrido dolor, se necesita una iglesia sana, hermanos. Dígale a su vecino, pídale a Dios sanidad para su corazón. Pídale a Dios sanidad para su corazón. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Sana mi corazón. Dios mío, sana mi corazón. Sana mi corazón. Mire, quizás yo como pastor no pueda entender lo que está usted pasando, pero Dios sí. Dios sí. Hable con Dios, levante sus manos y hable con Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, hoy venimos como iglesia, hoy venimos como la familia de la fe. Señor, y hoy descubrimos nuestro corazón.
Señor, tú usaste al apóstol Pedro para decirle a un hombre, arrepiéntete de esta tu maldad. Hoy venimos, Señor, a arrepentirnos de esta nuestra maldad, el haber admitido una raíz de amargura que ha contaminado nuestra vida y ha estorbado nuestro caminar, Señor Dios. Padre, hoy reconocemos que a causa de esta amargura no estamos creciendo y que a causa de esta amargura, Señor Dios Todopoderoso, nosotros no estamos dando el fruto que tú quieres. Hemos tenido raíces amargas en nuestro corazón. Padre, no hemos perdonado al que nos ha ofendido. Señor, nos hemos dolido de lo que nos han hecho. Y nuestra boca solamente habla del dolor que nos hicieron, de lo que nos dañaron, Padre. Y aún hemos guardado eso en el fondo, creyendo que el tiempo lo cura todo, pero ahí está contaminándonos, Padre. No hay alegría en nuestro rostro, hay tristeza en nuestros corazones, Señor. Padre, hoy venimos delante de tu presencia a rogar que traigan libertad a este tu pueblo, que perdones nuestro pecado por haber admitido una raíz de amargura, por habernos enojado contra nuestro prójimo, por haber guardado rencor en nuestro corazón, por haber guardado resentimiento por lo que nos hayan hecho, Señor Dios. Padre, en consecuencia, así tratamos al prójimo y así tratamos a nuestra familia, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por toda palabra amarga que ha salido de nuestra boca y te rogamos, sánanos de ese quebranto, Señor. Sánanos. Dígale al Señor, hoy renuncio a esta amargura, me aparto de esta amargura y te la entrego, Señor. Y te pido, sana mi corazón. Sana mi corazón. Dígale al Señor, perdóname y sana mi corazón. Pero también yo perdono al que me ofendió. Perdono a aquel contra el cual yo estoy resentido, Señor. Algún hermano en la fe que me traicionó. Padre, algún siervo tuyo que me defraudó. Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh Rey, Santo. Alguna persona que me hizo daño, el que sea, lo perdono en Jesús. En el nombre de Jesucristo lo perdono y lo bendigo. Y te ruego que lo salves. Y en vez de desearle el mal por lo que me hizo, lo perdono. Señor, decido amar y no odiar. Decido bendecir y no maldecir. Y me vuelvo a ti de todo mi corazón, Señor Dios. Y te ruego, sana mi corazón. Tu palabra dice que tú sanas los corazones quebrantados. Mira cada corazón que está quebrantado acá, Señor, por favor. Por favor, sánalo. Sánalo. Y trae vendaje, trae sanidad, Señor, a las heridas. A las heridas. Padre, que tu buen espíritu traiga conciencia de cada herida que hay en el corazón. ¿Qué heridas hay en el corazón? Usted y Dios lo saben, hermano. Yo le pido al Espíritu del Señor que nos ayude esta semana para traer a memoria esto y poder comentar al Señor. Y hoy decidimos perdonar, bendecir, pero también pedirte perdón y rogarte sana, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Dele gracias. Dele gracias por su sanidad. Dele gracias y pídale al Señor que le dé amor. Dígale, Dios mío, dame amor. Derrama por tu espíritu amor en mi corazón, Señor. Dame amor por mi hermano en la fe. Dame amor por la persona que no te conozca. Dame amor, Señor, primeramente por ti. Amor, Señor. Y permíteme compartir tu amor con un vecino, con un conocido, con un familiar. Permíteme hablar a otro de tu amor, Señor Dios, de cómo sanas corazones, de cómo perdonas pecados, de cómo restauras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.